bacteria tuberculoso, que también está dentro del grupo de las bacterias parecidas a los hongos, justamente también por la característica de que son enfermedades crónicas. Tuberculosis nunca produce una infección aguda, no me infecto hoy con el bacilo de la tuberculosis y que luego voy a desarrollar a la semana siguiente un cuadro de tuberculosis. No, el cuadro es muy lento hasta que se desarrolla el cuadro clínico y es una enfermedad crónica la que se va a formar. Es muy importante que estudiemos a tuberculosis porque es una enfermedad endémica en nuestro medio. Es una enfermedad que está en todos los niveles, aún socioeconómicos, si es que ha habido un inóculo bastante importante. Por ejemplo, les comento que los chicos de Cayetano, ¿ustedes saben dónde queda Cayetano, Lima? Queda en un distrito bastante pobre, donde alrededor de la universidad y alrededor del hospital donde ellos hacen sus prácticas, existen casas muy antiguas, donde en cada casa son habitaciones, hay un hacinamiento increíble. O sea, entran y son casitas chiquitas donde viven ahí más de 10 personas y con una pobreza extrema. Entonces ellos en sus cursos que hacen de epidemiología tienen que hacer muchas encuestas. Y se ha visto que hay muchos estudiantes de Cayetano que se han llegado a infectar con este bacilo de tuberculosis. Los chicos de Cayetano, bueno, no todos son ricos. Tengo una sobrina que estudia ahí que definitivamente no es rico, sus papás no son ricos, pero hay también gente que tiene mucha plata, ¿no? Que van en sus carrazos ahí a la universidad, gente millonaria, pero ni siquiera ellos, que supuestamente son millonarios, pueden salvarse de poder adquirir esta infección si es que están yendo a lugares tan hacinados donde alguien está con tuberculosis, que todos en ese ambiente donde todos están inhalando esto, y hay casos reportados de personas que han sido infectadas ahí. Entonces digo, me refiero a esto con que todas las poblaciones pueden estar expuestas a poder adquirir la infección. Y ustedes, que algunos deben ser muy ricos, aquí también, algún rico, debe tener todas las pampas de Camaná, de arroz, son suyas, billonariazo, no puede traer su Porsche porque no hay dónde guardar el Porsche. Entonces, el riesgo en nosotros, que están ustedes yendo a los hospitales, exponiéndose allí, es también grande, es muy grande. El Hospital General, cuando fue ¿cómo se dice?, edificado en el gobierno de Odría, fue un hospital con un solo objetivo. Había tal cantidad de tuberculosos que fue creado como un hospital para tuberculosos. Pero nunca fue usado de esa manera, porque se usó desde el inicio, se dividió que el primer piso era de pediatría, el segundo medicina, mujeres, medicina, hombres, tercer piso ginecología, cuarto cirugías, y el quinto sí fue reservado para enfermedades respiratorias, ¿no? Para problemas neumológicos. Y era así, mujeres, varones, tuberculosos, siempre era así, era así. Bueno, cuando yo hice el internado ya no fue así, porque justo el área de los tuberculosos hombres, era usado, ahí dormían los internos varones, dormían ahí, nosotras las mujercitas en el sexto piso con las residentes. Bueno, ahora no sé ni dónde duermen los internos, pobrecitos, son tantos. Y al fondo de esa área es la unidad de quemados, que es cerrada, totalmente cerrada, que hemos hablado de quemados, y de aquí adelante sí hay enfermedades pulmonares, que incluso las quirúrgicas están puestas ahí cuando se tiene que sacar un lóbulo si hay un paciente que está infectado. Y entonces, ¿dónde están los tuberculosos? En todos los pisos, desde pediatría, medicina. Ese paciente que tiene tuberculosis puede ser operado de una apendicitis o de una colecistitis, está ahí. O sea, y esa mujer puede tener un problema ginecológico, está ahí en ginecología. O sea, no hay paciente, ya no hay un lugar donde esté. Y desde el momento en que ustedes entran al hospital, hay gente que está tosiendo, y con esta tos, entonces puede estar diseminando y ustedes pueden estar inhalando a estas bacterias. ¿Cuál es el mecanismo de protección que ustedes pueden tener frente a esta infección? Un estado nutritivo correcto y adecuado. Esa es una de las formas de protegernos bien protegidos frente a esta posibilidad. Y el temor de la posibilidad de infectarse con estas bacterias es fundamentalmente el crecimiento de cepas que son multidrogoresistentes. Y aún más
no solamente multidrogoresistentes, sino extremadamente multidrogoresistentes. Y el pool de terapia antimicrobiana que se tiene contra esta bacteria es reducido. No es como cuando hemos estudiado para estafilococo y y para y no es este. No, es un pool pequeño que tenemos que usarlo y lo usamos simultáneamente porque atacamos a la bacteria en diferentes puntos de su estructura y de su metabolismo para inhibir su crecimiento. Entonces, nuestro pool es chiquito y cuando las personas no cumplen con las terapias que están ya hechas, elaboradas en protocolos establecidos, no lo cumplen porque lamentablemente estas drogas son hepatotóxicas, son nefrotóxicas, son ototóxicas. Las personas no quieren culminar con su terapia y van creando estas cepas que son malas, e infectarse con una cepa de estas características es tremendamente peligroso porque definitivamente la evolución va a ser mortal. Hubo una chica que hacía su internado en Lima, se infectó con él, seguramente no en el internado, sino cuando estuvo haciendo todavía su pregrado, y desarrolló el cuadro clínico con una de estas cepas. Ella le dieron su título profesional, ella internada en el hospital, no recuerdo de qué universidad de Lima es, o era, porque ya definitivamente ahora ya falleció. O sea, sucede, puede suceder, y como digo, tenemos que temerle a poder infectarnos nosotros con estas cepas que son muy peligrosas. Y llegaba al punto en decir si la pobreza ha disminuido en nuestro país, sería ilógico no aceptar esta situación, porque vemos que los colegios nacionales, como por ejemplo este colegio nacional que queda ahí al lado del río Chili, ¿qué se llama? El colegio Juana Cervantes, ¿sí? Lo que queda al lado del mercado ahí en Vallecito, Juana Cervantes, ¿no? No tienen alumnos. Los profesores están saliendo a conseguir alumnas. ¿Y dónde están los chicos, las chicas que hay? Obviamente cantidad de chicas. Están asistiendo a colegios particulares que se han formado por todos los lugares, en casas, donde se paga el estudio ahí y la gente tiene posibilidades para poder educar a sus hijos. O sea que en Arequipa sí tenemos pobreza, pero no tan seria, ¿no? Y la pobreza traduce una mala alimentación y digo, nuevamente, ese es el mecanismo más importante de protegernos contra esta enfermedad. Y este Mycobacterium tuberculoso tiene parecida en su estructura a una bacteria gram positiva, pero además superficialmente tiene una serie de compuestos que en forma específica van a participar en la patogenia de esta enfermedad, como los sulfátidos o lipoaminomanano, o los ácidos micónicos o el ácido micocerósico, es decir, van a actuar en forma específica en el desarrollo de la infección. Con la coloración de sílice y una muestra biológica que permite visualizar de color azul las células, podemos ver al fondo estos bacilos de color rojo, que son los bacilos de la tuberculosis. Morfológicamente tiene diferentes formas, las hay de filamentos, pero no tan largos, unidos, bacilos entre ellos, que van formando como bacilos, y a eso le llamamos filamentosos, sobre todo en las muestras biológicas, pero cuando las cultivamos podemos ver esta forma de un bacilo corto. Son bacilos ácido alcohol resistentes con la coloración de de sílice, vamos a ver de color rojo brillante, no forman esporas y tienen esta cubierta de cera, en la cual además de tener líquidos complejos, N-acetilglucosamina y N-polimurámico, que van a hacer que esta bacteria tenga esta denominación de ser bacilos ácido alcohol resistentes. Es aerobio estricto y la cronicidad que se da ante la infección de esta bacteria se debe justamente a esta lenta multiplicación que tiene la bacteria. Una bacteria da lugar a la formación de otra bacteria en 18 horas. Entonces, la evolución va a ser crónica de esta infección y nunca va a ser una evolución aguda, y son muy resistentes a la desecación. Esto es importante conocer para tener el cuidado con la expectoración que estas personas eliminan. Muchas veces hemos caminado por la calle y vemos escudos con sangre sobre la vereda, ¿verdad? Definitivamente es gente tuberculosa que está
eliminando el esputo de algún acceso de tos que haya tenido. Y ese esputo, conforme va pasando las horas, va desecándose y la caminata de las personas que se convierten en polvo, y con el pasaje las personas pueden estar inhalando bacterias a través de esta resistencia a la desecación que tienen. Como estructura antigénica, muy importante, que se obtiene de la estructura misma de la bacteria, de elementos como por ejemplo la tuberculina, que es un derivado proteínico purificado, obtenido de una proteína vieja, que así se llama, y que se utiliza para hacer pruebas de diagnóstico con la prueba de la tuberculina o la prueba de Mantoux. La solubilidad de estos polisacáridos es otro elemento importante de antigenicidad. La cera D, que son estos compuestos de lípidos complejos que tiene en su estructura. El factor de cuerda, la treanosa 6, 6', que es muy importante porque permite la unión de los bacilos con otros bacilos y como que va formando filamentos. La cepa que tiene este elemento se convierte en una cepa muy virulenta. Nosotros hacemos el estudio de la coloración de Zinc-Nielsen y visualizamos al microscopio que las bacterias no están solitas, sino que están así unidas, juntas, 2 o 3, y estamos asumiendo que ese paciente está infectado con una cepa mucho más virulenta, porque el ponerse ya de 3 bacterias dificulta aún más la posibilidad de fagocitosis que pueda tener esa bacteria. Entonces ese es un factor bastante grave que puedan tener. Y el antígeno 60, que es una proteína que es producida por esta bacteria, elaborada por esta bacteria, y que nos sirve para hacer los diagnósticos en casos que son difíciles de diagnosticar y que obviamente si no tenemos un buen diagnóstico no vamos a poder tratar adecuadamente a ese paciente. Y que se utiliza no solo en las tuberculosis pulmonares, sino en otros cuadros de tuberculosis que llegan a producirse. Como determinantes de virulencia de las micobacterias existen varios componentes, como yo había mencionado en la estructura de esa bacteria. La ciclasa de nido inhibe la degradación de los lisosomas por los macrófagos y mantiene a la bacteria viable dentro de ellos. El arabino-galactano produce una respuesta inútil de los anticuerpos conjuntamente con el hipoarabino-manano, que tiene también este efecto además de otros. Y esto ya se conoce y se ha asumido porque en mis tiempos, de que era niña, el programa de vacunación contra la tuberculosis. ¿Qué estás riéndote hoy, Camaniencia? ¿Qué has dicho? Cuando he dicho niña. ¿Ah? Ya te jalé ya. La vacunación se daba a los 5, a los 10 y a los 15 años. Y nos vacunaban en el colegio. La última vacuna de la del 15, me escapé, me escondí en el baño, que era el único baño de los pichados. Pero ya sabiamente yo creo que lo hacía, porque después, en los años siguientes, se determinó que era inútil recibir esas vacunaciones. Y yo ya sabía que iba a ser inútil, por eso no me escapé de esa tercera vacunación, que era horrible, muy dolorosa. Aquí en el hombro, ustedes revisan el hombro de sus mamás, tienen unas huellas de una cicatriz redonda, ese nivel. Ustedes también pueden tener, porque después a los niños solo se les vacuna al momento de nacer, en el nacimiento, una única dosis para evitar que se puedan desarrollar cuadros clínicos graves por tuberculosis. Entonces esa vacuna la reciben ustedes al nacer solo una, pero antes eran 5. Y es que justamente los componentes que tiene esta bacteria no permiten que los anticuerpos formados realmente sean eficientes para evitar un desarrollo de esta infección. Suprime la actividad de las células T, inhibe la respuesta antigénica de los linfocitos sanguíneos periféricos, inhibe la presentación de antígeno, induce la producción del factor alfa de necrosis tumoral y en consecuencia va a participar también en el daño ocasionado por esta bacteria. Inhibe la activación de los macrófagos mediada por el interferón gamma. Es decir, la presencia del hipoarabino-manano, aparte de anular la respuesta de los anticuerpos que van a formar, justamente va a facilitar el desarrollo mayor. Los ácidos micónicos hacen que la bacteria pueda ser considerada además como el bacilo ácido resistente en la migración. Y los ácidos micósidos, recuérdenlo, es muy importante. A partir de evitar la migración de los leucocitos, estimula la formación de los granulomas. Lesión característica de la tuberculosis, el granuloma. Ustedes ya lo estudian patología, con características muy propias al granuloma tuberculoso, con toda esa imagen que ya lo han visto ustedes en sus prácticas de patología
como es este granuloma tuberculoso. Y que es muy útil, ojo, es muy útil para el diagnóstico de la tuberculosis, el reconocer esa lesión, porque hay casos donde no es evidente, no solamente hablamos de tuberculosis pulmonar, sino de otro tipo de cuadros clínicos, donde el hallazgo de esta lesión con esas características hace que nosotros demos el diagnóstico de tuberculosis. Entonces, los ácidos micósidos están implicados en ellos, aparte de alterar la respuesta inmunológica que va a desencadenar un mayor daño en el paciente. Los sulfátidos potencian los efectos del factor de Cordón, esto que estoy acabando de mencionar, de que permite la unión de los bacilos unos u otros como para formar un filamento que va a hacer que no sea fácil fagocitarlos y en consecuencia el cuadro se haga más grave. Además que evita la degradación de los lisosomas en los macrófagos que hayan podido fagocitar y de esta manera ocasiona la formación de cepas más virulentas. Las tuberculoproteínas interfieren en la respuesta inmunitaria y favorecen la invasión celular y producen la hipersensibilidad de tipo retrasado que ustedes han estudiado en inmunología y que está asociado al desarrollo de cuadros clínicos infecciosos crónicos. La CERA-D actúa como coadyuvante en el proceso de la infección y los fosfolípidos son importantes porque hacen peculiar el desarrollo de la necrosis en este tipo de infección, sobre todo dentro de los granulomas o las mismas lesiones. ¿Cuál es la diferencia que macroscópicamente nosotros podemos decir que estamos frente a una infección por tuberculosis? Justamente esta necrosis de caseificación. Y caseificación significa como en queso. No es pus fluida como todos los abscesos y los daños infecciosos que conocemos de las otras bacterias. Esto es diferente. Esa lesión que podemos obtener o ese ganglio que hayamos sacado en una biopsia de un crecimiento ganglionar para hacer diagnóstico, cuando hacemos el corte de ese ganglio para hacer el estudio anatomopatológico, sale como que hubiéramos cortado un globito de queso, porque en la parte central no es pus lo que estamos viendo, sino es queso. Y quien hace esta necrosis de esa manera, como el queso, es justo la presencia de esos fosfolípidos. Muchas veces solo con ver macroscópicamente este tipo de necrosis, nosotros ya podemos pensar que estamos frente a una tuberculosis. Lo más común de la infección por esta bacteria es a través de la inhalación. Inhalación de las gotitas de fluje que eliminan al medio ambiente las personas en uno de los signos que se tiene la tuberculosis, que es la tos, eliminan al medio ambiente estos microorganismos suspendidos en estas gotitas de líquido y las personas que están en el entorno van a inhalar y van a permitir que ese aire, con la presencia de estas bacterias, llegue hasta el pulmón, donde empieza a desarrollarse la infección, finalmente traducida en un granuloma a nivel del pulmón. Pero hasta llegar allí va a suceder algunas situaciones importantes, como son la formación del foco de Gom y el complejo de Gom. Ese foco de Gom es la reacción aguda a la infección, donde es un elemento extraño que todavía no se ha multiplicado prolijamente, pero hay una reacción inflamatoria aguda alrededor de esa área donde se ha formado. Y como respuesta a esta inflamación aguda, se forma la infartación del ganglio a nivel del ilio, formando lo que se llama el complejo de Gom. Eso es al inicio, o sea, cuando recién se ha producido la infección, que muchas veces ni siquiera uno se da percata de que está sucediendo eso, porque no hay una manifestación de un cuadro clínico todavía. Y en la evolución de esta multiplicación de cada 18 horas, recién empieza el paciente a poder desarrollar ya las otras fases, formando lo que son estos granulomas, que evolucionan a ser mucho más grandes y les llamamos tuberculomas. Y el proyecto de esta lesión va acentuándose más, carcomiendo el tejido a nivel pulmonar, por ejemplo, formando las cavernas, que seguramente ya les han explicado, y este cuadro es otro que vamos a hablar también en casos clínicos, que es muy importante que lo veamos, porque es frecuente que puedan ustedes ver. Pero esta bacteria no solamente es que desarrolla tuberculosis pulmonar, y en realidad la tuberculosis pulmonar es la más grave, epidemiológicamente la más importante, porque es la forma que más fácilmente puede contagiar a las personas.
Pero la bacteria, a través de su inicio en este lugar, puede desarrollar, a través de una bacteriemia, llegar a otros lugares de nuestro organismo, por ejemplo, a nivel de las meninges, desarrollamos tuberculosis meningia, una meningitis tuberculosa, que tiene, ojo, valores diferentes en el estudio citoquímico, y que ustedes tienen que buscar y tienen que saber cómo es el estudio citoquímico de la tuberculosis, porque en el examen yo se los voy a colocar, ya tengo varias, ya tenemos tuberculosis de meningia, vamos a tener tuberculosis asociadas, meningitis a otras bacterias, que yo voy a colocar allí como respuesta. Bien, con alguna que se las voy a poner. Ya tienen ahí un punto, les estoy avisando. Por favor. Puede ser ósea, osteomielitis tuberculosa. ¿En qué lugar de frecuencia de producción de osteomielitis está la tuberculosa? ¿Quién está en la primera? El aureus. ¿Y quién le sigue? La tuberculosis. O sea, primero aureus. En osteomielitis lo primero que tenemos que pensar es aureus y en segunda instancia tuberculosis. Osteomielitis tuberculosa. Geniturinaria. Tuberculosis geniturinaria que puede producir un sedimento muy característico. ¿Cómo se llama el sedimento? Bueno, no me acuerdo el nombre específico, pero características tiene el sedimento urinario de una tuberculosis renal. A ver, yo se los he explicado en la práctica. A ver, ¿cómo era? Miguel, ¿cómo era? Rayú. ¿Cuál es el sedimento de una tuberculosis renal? A ver. La tríada de... ¿De qué? Colomina. Muy bien. ¿Cuál es la tríada de Colomina? Hematuria, leucocituria y abacteriuria. La tríada de Colombino. Entonces nosotros encontramos ese sedimento urinario y solicitamos una radiografía donde la radiografía con sustancia de contraste hay un signo característico de esa radiografía, que es el signo del diente de conejo, de ratón, que es como que pica los cálices con picoteados en su contorno normal, y eso también es un signo de pensar en tuberculosis. O puede ser, y no solamente, ojo, a nivel renal, sino que puede ser genital, puede haber tuberculosis a nivel de las trompas uterinas, o en el caso de los varones en el epidídimo, puede localizar también esta bacteria y ocasionar infertilidad. Enteroperitoneal, el desarrollo o la presencia de las bacterias a nivel de la luz, que puede ser que el paciente tose y se lo traga el esputo cargado de bacterias hacia el tracto digestivo y va a desarrollar tuberculosis enteroperitoneal. O puede ser que haya hábitos de tomar leche de vaca cruda al pie de la vaca, que puede estar infectada esta bacteria esta vaca con esta bacteria, Mycobacterium bovis, que también puede desarrollar este tipo de infección. Y el cuadro clínico comienza con episodios de diarrea y estreñimiento, y cuando nosotros hacemos el examen clínico vemos el tablero de ajedrez a la percusión, áreas de matidez y de sonoridad en todo el abdomen. Y cuando hacemos una radiografía vemos el signo de la nevada, que la sustancia de contraste se localiza de una forma muy especial sobre el epitelio de revestimiento del tubo digestivo. Son signos que se encuentran indirectamente para poder sustentar el diagnóstico mejor. O la ganglionar, que hay impactación sobre todo a nivel de los ganglios del cuello, que es la tuberculosis escrofulacia, que así se llama, y donde deja cicatrices muy feas como de un quemado. Por ejemplo, este jugador de fútbol de la Argentina, Tevez, ¿se acuerdan de Tevez? Que tiene aquí unas cicatrices. A mí no sé si es que fue eso o si fue quemadura, que puede ser también quemaduras, pero esa imagen que ustedes ven de él en su cuello, de esas lesiones, esa es la característica que queda de las cicatrices cuando se ha tenido esta tuberculosis ganglionar. O la piel
o la piel de personas que están trabajando, muchas veces trabajadores que hacen estudios, pueden infectarse si no tienen el cuidado de usar guantes. Articular o miliar. Miliar significa en el caso de tuberculosis, es como decir una septicemia por tuberculosis. O sea, que puede ir en cualquiera de estos órganos, no hay un lugar específico o no hay uno que no va, glándulas suprarrenales, por ejemplo. Puede haber tuberculosis en nivel. O sea, en todos los lugares que uno se imagina podría desarrollar una tuberculosis a ese nivel. Y los diagnósticos, de acuerdo a los criterios de Stilling y Toledo, pueden ser clínicos, epidemiológicos, radiológicos, bacteriológicos e inmunológicos. En el aspecto clínico, vamos a ver, por ejemplo, la tuberculosis pulmonar, con todo este cuadro clínico que ustedes lo van a escribir perfectamente bien en clase práctica, la próxima semana. Bien hecho el cuadro clínico, bien hecho en todos los grupos de práctica, donde el paciente va a perder peso, va a tener tos. Antes se decía, hace algunos años, ¿no? Decía, si la persona tiene tos por un mes, hasta no demostrar lo contrario, debemos pensar que sea tuberculosis. Un mes. Después los programas de la tuberculosis fueron evolucionando y dijeron, aquella persona que tiene tos por más de 3 semanas, hasta no demostrar lo contrario, está con tuberculosis. Y ahora, ¿cuánto es? 15 días. Si una persona tiene tos más de 15 días, hasta no demostrar lo contrario, podemos estar pensando que esté con tuberculosis. Y eso ha permitido, como les voy a mostrar en algunos cuadros, que pueda más prontamente diagnosticarse de tuberculosis a las personas cuando recién están empezando el proceso y que el tratamiento va a ser mucho mejor. El paciente tiene sudoración, baja de peso, tos, etcétera, 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 que van a describir perfectamente bien la presentación del ¿no? Entonces va bajando de peso, está inapetente. Claro, ahora esta cara que era de tuberculosis, ahora pensamos que tiene SIDA, ¿no? Y la asociación de SIDA y tuberculosis en nuestro medio es grande, muy grande, porque casi ustedes, ahorita ya, yo creo que ya están muchos de ustedes infectados con la tuberculosis. Estoy hablando de infectados, estoy hablando de que tienen la enfermedad, ¿no? O sea, porque están yendo al hospital y ya están dentro de él, y una cosa es que estén infectados y otra cosa que desarrollen la enfermedad. Que desarrollen la enfermedad va a tener muchos factores para que pueda presentarse la enfermedad. Entonces, uno de los factores que es muy importante en las personas que ya están infectadas, porque en nuestro medio todos estamos infectados, la mayoría está infectada, si tiene además SIDA, ese sistema inmune deprimido va a hacer que se manifieste prontamente la tuberculosis, y ese es uno de los cuadros más asociados en nuestro medio. El diagnóstico clínico se da así. El diagnóstico radiológico es muy importante. Las lesiones que se observan en el pulmón no son como una neumonía cualquiera, sino son como puntitos, como estos puntitos que ustedes ven acá, que aparentemente pareciera que no estuvieran afectados. El radiólogo conoce y sabe, tiene la curiosidad de poder, en estadios muy tempranos, poder determinar si ese paciente está o no está con tuberculosis. El bacteriológico nos permite observar a la bacteria a través de coloraciones especiales con toma de muestras importantes. De esa muestra que tiene indicaciones bien hechas. Tiene que ser 3 veces, 3 mañanas, habiendo despertado al paciente, habiendo sacado el mejor pollo que pueda sacar de lo más profundo de su tracto respiratorio y eliminar en ese frasco por los 3 días. Incluso una tesis de una chica que hizo comparativamente un estudio que me pareció muy interesante, de que se levanta el paciente, expectora lo más que puede al frasquito que se le da para que lleve al laboratorio. Pero en este estudio comparó este procedimiento con que antes de expectorar el paciente estuviese en Trendelenburg, o sea, con la cabeza hacia abajo en esta posición, y que luego finalmente se hiciese una percusión desde la base del pulmón hacia la parte superior. Entonces, como despegando las secreciones de los conductos, de los alveolos, de los bronquios, y expectorar. En el estudio que ella hizo, en una tesis de una chica que acá, comparó esta forma normal, habitual, con esta otra forma, y donde definitivamente la positividad fue muy buena cuando el paciente se le pone en Trendelenburg y se hace esta percusión para, digamos, despegar las secreciones que estén adheridas.
Y luego nos viene a nosotros la muestra, la procesamos a través de la clonación de Sil-Nielsen o de Kinju. La que nosotros usamos es la Sil-Nielsen. Esta es la Kinju, donde elimina todas las otras celdas. En cambio, la de Sil-Nielsen sí mostramos, porque la coloración de contraste es azul de metileno, y donde se visualizan todos los vacilos que ustedes están observando aquí. O también se utiliza fluorescencia para poder visualizar a las bacterias y que se observa con la luz ultravioleta. No es muy frecuente su uso en realidad. Y entonces, esta visualización de las bacterias que hacemos en el laboratorio es muy importante no solo visualizarlas, sino contarlas. Y ese conteo se hace a través de la baciloscopía, donde informamos de la siguiente manera. Ningún bacilo en 100 campos, que el campo es ese circulito que vamos viendo y que nos vamos desplazando en la lámina, eso lo vamos a hacer en la práctica, si no encontramos ninguna bacteria, estamos con la información de negativo. Ya les he dicho, son 3 muestras que se dan durante 3 días. De 1 a 9 por 100 campos significa una cruz. O sea, voy a contar 100 campos, y en esos 100 campos he contado una sola bacteria en los 100, es una cruz. O puedo contar 3 bacterias en los 100, habrán campos que no hay nada y por ahí encuentro alguno, entonces es positivo o una cruz. De 1 a 10 bacterias por un campo, o sea, cuando veo el campo y veo ahí que hay 2, me paso al otro campo y veo que hay 1, me paso al otro campo que hay 3, entonces vamos a, y solo contamos 50 campos, consideramos como 2 cruces. Y si en cada campo que ven ustedes, ven más de 10 bacterias por campo, se pasan al otro lado y tienen 11, y se pasan al otro lado y tienen 12, entonces ahí hablamos, cuantificamos con 3 cruces. Esto es muy importante que se hace al principio, porque esto nos va a permitir decir que ese paciente está con tuberculosis y que debe entrar al programa del tratamiento de la tuberculosis, que es absolutamente gratuito en todo, en la hospitalización, en los exámenes que se va a hacer y que después en el tratamiento que se le va a dar dentro del hospital y fuera del hospital. Y esto es importante porque si ese paciente no le encontramos positivo de una cruz, definitivamente no va a entrar al programa de la vacunación o al programa de tratamiento. Pero también es muy importante porque si yo encuentro al principio un paciente que tiene 3 cruces de bacilos, 3 cruces, entonces voy a dar el tratamiento y el paciente no sale del hospital mientras no ha completado todo su tratamiento, no todo su tratamiento, sino hasta que esa baciloscopía que le hagamos el estudio se negativice, o sea, no encontremos ningún bacilo, porque no podemos permitir que fuera del hospital esté contagiando al toser a otras personas que no están infectadas. Entonces, es responsabilidad de quienes están dirigiendo este programa se haga de esa manera. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene 3 cruces y le estoy dando el tratamiento, a las 2 semanas que le vuelvo a hacer el examen, ya no debe estar en 3 cruces, ya debería estar en 2 cruces. Y progresivamente vuelvo a hacer en 2 semanas y ya tiene una cruz. Y vuelvo a hacer y tiene 0 cruces. Pero si a esa persona que le he encontrado 3 cruces, a las 2 semanas le vuelvo a hacer el examen y le encuentro que sigue teniendo 3 cruces, ¿qué está pasando? La bacteria es resistente. La bacteria está haciendo resistencia. Y entonces en ese caso ya seguiremos el siguiente paso, que es el cultivo. Y bajo el cultivo hacer el antibiograma y saber a qué drogas es resistente. Y hacemos el antibiograma y nos encontramos que es resistente a todititas las drogas que se utilizan para tuberculosis. ¿Frente a quién nos hemos encontrado? Frente a una cepa, ¿qué cepa? Extremadamente multidrogo resistente. Fritos, arruinados. No tenemos que utilizar, se utilizan drogas que se emplean para bacterias, que obviamente no son las específicas y que definitivamente ese paciente estamos ya sabiendo que va a fallecer en el transcurso del tiempo. Entonces, esta baciloscopía es muy importante para evaluar la evolución del tratamiento del paciente y saber en qué condiciones está ese paciente. Entonces, cultivamos, hay diversos cultivos que se hacen que tienen incluido dentro de su composición antimicrobianos que inhiban el crecimiento
crecimiento de las demás bacterias, como el verde de malaquita, por ejemplo, en el medio de cultivo de Lowenstein-Jensen, que es el que nosotros usamos, y que se va a permitir el crecimiento, que no es rápido, y he dicho que son 18 horas que se multiplica una bacteria a otra bacteria, y más o menos dura hasta que se evidencia en las colonias de 4 a 8 semanas. Hay unos sistemas más especiales que no los tenemos. En nuestro medio usamos el medio de cultivo de Lowenstein-Jensen para permitir el crecimiento que se observa. Este es el medio de cultivo y estas son las colonias en este aspecto que crecen sobre la superficie del agua. La otra forma de diagnóstico es la prueba inmunológica con la utilización de este derivado proteínico purificado de la DPT, que se llama la prueba de la tuberculina o también se llama la prueba de Mantoux. Que se aplica en el antebrazo derecho, una solución de 5 unidades de este derivado proteínico purificado subcutáneamente. Y luego, alrededor de la punción, con un lapicero hacemos un círculo porque vamos a poder visualizar la evolución de qué va a pasar con esa inoculación a las 24, a las 48, a las 72 horas. ¿Qué cambios han habido allí? Así como están viendo en la imagen, es que se aplica esto y que a ustedes les piden esta prueba de la tuberculina como requisito para su matrícula para el siguiente año. Tiene que hacerse, esto es parte de ello que vamos a encontrar. En algunos será negativo y en otros ya estará viendo la positividad de esta prueba. Como ya he dicho, ya están en la semiología asistiendo a los hospitales y donde probablemente se haya podido ya infectar. Esta reacción de una ampolla es de una hiperrespuesta, que normalmente no sucede. Lo que se evalúa tampoco es el enrojecimiento que pueda producirse, sino es la pápula, el diámetro de la pápula que aparece alrededor de la punción. Y esa pápula se valora en diferentes grupos. Por ejemplo, en el grupo 1, cuando la induración es mayor o igual a 5 milímetros de diámetro, el paciente, ¿en quienes vamos a considerar este diámetro como positivo? En pacientes que están infectados con el virus del HIV, expuestos en fecha reciente a tuberculosis activa, se detecta lesión de tuberculosis ya cicatrizada en la placa radiográfica, o sea que en ellos es positivo este valor. Grupo 2, pápula mayor o igual a 10 milímetros. Esa es la positividad de nuestro medio en el que valoramos nosotros con personas que estemos haciendo este examen. Nacido en un país donde la tuberculosis es común, Perú, uso de drogas por vía no venosa, miembros del grupo de bajo ingresos, pacientes con diabetes, hipertonía, etcétera, etcétera, etcétera. Este valor es el que nosotros consideramos como positivo. Y el grupo de mayor o igual a 15 milímetros sin ningún riesgo, pacientes de Europa, pacientes de Estados Unidos, en ellos si encontramos esto recién en ellos, esto es positivo. Pero ojo, que voy a decir lo siguiente y lo subrayo. El que una persona haga positiva la prueba de la tuberculina o la de Mantoux no significa que está con la enfermedad, sino que tiene bacterias de tuberculosis activas dentro de su cuerpo. ¿Está claro? Así es que si a alguien le sale positiva la prueba ahora que se van a hacer para pasar al siguiente año, no se espanten, todos tenemos positivo. Si no lo tienen ahora, cuando se vuelvan a hacer la prueba de la tuberculina al terminar el 6º año, ni siquiera estoy hablando de después del internado, todos los que estamos expuestos y estamos expuestos en los hospitales vamos a tener la prueba de la tuberculina positiva. Pero eso no significa que estemos haciendo un cuadro de tuberculosis, por favor, sea bien clarito. Y la otra forma de diagnóstico es justamente la anatomopatológica, observando los granulomas, que son patognomónicos en esta patología y que nos ayudan a hacer nosotros el diagnóstico de la presencia de estas células sinapses. La tuberculosis, ojo, no necesariamente va a desarrollarse en forma inicial un cuadro clínico tuberculoso para que luego se desarrollen las otras patologías en otros lugares. La bacteria sí ingresa por la vía respiratoria y sí se puede formar el foco de GOM y sí se puede formar el complejo de GOM, pero a partir de esa lesión inicial producida en el pulmón, la bacteria puede migrar a cualquier lugar de la economía y debutar con un cuadro clínico diferente a una tuberculosis pulmonar, como por ejemplo podría ser una meningitis tuberculosa.
o un tuberculoma cerebral, que se comporta como un tumor intracerebral y que puede ocasionar un cuadro clínico como que fuese un tumor. Y les cuento de un caso de un chico de Camaná. En serio, esto estoy bromeando, es en serio. Que venía en el bus de Camaná, un chico muy fuerte, bien agarrado, bien nutrido, bien perfecto, y de pronto en el transcurso convulsionó en el bus. Entonces el chofer lo agarraron, lo atendieron y